Agradecemos al Señor esta gran oportunidad que nos da para escuchar su palabra, como nos insinúa el Evangelio de hoy, para hacer vida a esta palabra, podernos alimentar, poder descubrir qué es realmente lo esencial en nuestra vida. La primera lectura del libro del Génesis nos presenta cómo Abraham, por su obediencia, recibe siempre la visita del Señor a través de unos mensajeros y escucha con atención lo que el Señor quiere para él. El Señor le quiere dar la abundancia de sus bendiciones. Y esa escucha y esa promesa del Señor se concretan, como nos narra el autor sagrado, en una fiesta. Creo que al escuchar esta lectura todos como que pasamos saliva, porque nos hablaba del ternero que se ha sacrificado para asarlo y comer, de la leche, de la cuajada, dice el autor sagrado, así muy folclóricamente podríamos decir, pero de una forma tradicional que aún nosotros lo entendemos, pero el sentido es ese. Dios quiere siempre hacer fiesta con nosotros. Dios quiere alimentarnos también con su propia mano y Dios quiere bendecirnos. ¿Qué le sucedió a Abraham? Pues le concedió que Sara concibiera un hijo, y esa era una gran bendición, porque en el pueblo de Israel la esterilidad era vista como una maldición. Desde luego Dios no la tenía así, sino que era un concepto puramente humano. Y la bendición para Abraham fue que Sara concibiera un hijo. Pero también Abraham responde a esa bendición siendo obediente a la palabra del Señor. Todo esto nos enseña, en primer lugar, una actitud. Hay que escuchar al Señor, hay que descubrir su presencia, hay que responderle. Y el creyente le responde, en primer lugar, en la docilidad a su palabra. Hoy estamos en la Eucaristía y es una actitud de docilidad. Hemos venido para llenarnos de Dios, el gran misterio espiritual, que no lo comprendemos a la luz de la razón, sino que Dios nos va dando con la fuerza del Espíritu Santo la capacidad para ir obrando según su voluntad. San Pablo en la segunda lectura nos dice también que la vida humana pasa por sufrimientos, pasa por esfuerzos y sacrificios, pero San Pablo estaba tan lleno de Dios que dice: yo ofrezco esos sacrificios por la salvación, dice, por si hay algo que completar a la pasión de Cristo, yo completo con mis sufrimientos. Pero en el fondo Cristo dio todo, no necesitaba que se le completara nada. Pero es el sentido de la vida humana, el sentido de la prueba y del sufrimiento que el ser humano puede pasar cuando hay una enfermedad, cuando hay un sufrimiento de cualquier índole, cuando hay unas dudas en el interior, en la fe. Todo eso lo ponemos en las manos del Señor, en la presencia del Señor, porque al fin de cuentas nosotros no somos dioses, somos personas, y Dios puede hacer la obra, y como personas estamos llamados a vivir con humildad la fe, sin orgullos, sin soberbias, sino con sencillez y con humildad, para que el Señor nos siga dando, sobre todo lo que dice San Pablo, esa salvación. Ofrezcámosle al Señor pues todo lo que vivimos en familia, ofrezcámosle nuestras dificultades, ofrezcámosle nuestros esfuerzos y a veces nuestra incapacidad para resolver todo lo que a veces aspiramos a resolver en lo material y que no podemos,
o en lo espiritual. Hoy le ponemos nuestra vida como San Pablo en manos del Señor. Y el Evangelio, una bonita página hoy que nos recuerda la visita de Jesús a la casa de Marta y de María, hermanas de Lázaro. Y allí encontramos dos actitudes. Una, el activismo, los oficios que no faltan en la vida de una familia y que los hacía Marta, la vida activa, y la vida espiritual, la vida contemplativa, que es la oración, que es aun que se tengan oficios que realizar, hacemos un par en el camino y es esa vida de escucha. Dice el Evangelio, María, la hermana de Lázaro, estaba a los pies del Señor escuchándolo, y esa es una actitud que nos ayuda mucho, porque hoy en medio de tantos ruidos, de tanta palabrería, como que no escuchamos, y a veces incluso en la familia un papá o una mamá le tiene que siempre recordar al hijo, pero escúcheme, pero espere, pero haga silencio, escuche. Y esa es una actitud que hay que educar, hay que escuchar para saber dialogar, hay que escuchar a Dios en la oración, hay que escuchar a Dios cuando participamos de la Eucaristía, hay que escuchar a Dios cuando hacemos la visita al Santísimo, hay que escuchar a Dios en la familia cuando hacemos las cosas bien y cumplimos las responsabilidades con mucho amor. Esta lección de la vida activa, es decir, de los trabajos que hacemos, de las responsabilidades que tenemos, tan importantes, pero importante también la contemplación, la oración, para poder así como nivelar un poco nuestra vida. A veces nos llenamos de estrés, de activismo, y no escuchamos a Dios a través de las personas, no escuchamos un buen consejo, no escuchamos cuando se nos educa en los valores, y por eso corremos el riesgo de vivir una vida desordenada. Hoy el Señor nos llama la atención para que siempre lo escuchemos a Él, y sobre todo en la oración, en la Eucaristía y en las buenas cosas, le respondamos también a Él, que se acerca como se acercó a la casa de Marta y de María para enseñarles la capacidad de amar, la capacidad de trabajar con el sentido de fe. Que sea el Señor entonces quien nos ayude, porque cada uno de nosotros tiene necesidades, tiene dudas, tiene aspiraciones, tiene trabajos, y solo a través de ese gran misterio del amor de Dios podremos, desde luego, remediar nuestras situaciones. Las colocamos en la mesa del altar, cada uno en su familia sabe qué persona necesita más de Dios, cada uno en su familia sabe qué persona tiene mayor dificultad para realizar una vida familiar, para trabajar, para orar, para hacer el bien. Y a todos entonces los colocamos en la Eucaristía para que el Señor nos siga enseñando a estar a los pies de Él. Así sea. Así sea.